Hola, ¿cómo están? Yo soy la doctora Paula Cualina, soy especialista en cirugía general y mastología. Hoy les voy a contar un tema que me parece súper importante. Vamos a hablar sobre el músculo pectoral mayor. ¿Por qué vamos a hablar sobre este músculo? En muchas oportunidades, cuando se decide colocar un implante de mama en una paciente, uno de los planos elegidos es ponerlo por debajo del músculo pectoral. Puede ser completamente por debajo del músculo pectoral, esto es retropectoral total, o se puede utilizar una técnica llamada dual plane, que consiste en colocar la mitad del implante cubierta por el músculo pectoral en su porción superior y su porción inferior solamente cubierta por la glándula mamaria. A los fines prácticos, las consecuencias en la función, la estructura y la anatomía del músculo pectoral son las mismas. Antes de comenzar a contarles cuáles son las funciones del músculo pectoral, les voy a contar también cuál es la anatomía del músculo. Así vamos a entender un poquito más simplemente cuáles son sus funciones. El músculo pectoral mayor es un músculo ancho, tiene forma de abanico. Se localiza en el tórax, por detrás de la glándula mamaria. Entonces, en el tórax tendríamos la piel de la glándula mamaria, el músculo pectoral mayor. Por detrás del músculo pectoral mayor tenemos un músculo muy chiquitito que está ubicado en la parte superior del tórax, que es el músculo pectoral menor, que también está en el pecho, por eso se llama pectoral, y menor, ¿por qué? Porque es más chiquito que el músculo pectoral mayor. Y volviendo al músculo pectoral mayor, está también por delante de las costillas y de los músculos intercostales, que formarían la pared posterior más profunda del tórax. El músculo pectoral mayor se origina a nivel superior en la clavícula. A nivel medio se origina en el esternón, que es este hueso que tenemos en el tórax, en la mitad del tórax. ¿Y dónde finaliza el músculo pectoral? Finaliza en el húmero, que es un hueso que tenemos aquí en el brazo. Entendiendo cómo está ubicado y cómo se origina, va a ser mucho más simple ahora entender cuáles son las funciones del músculo pectoral, que son súper importantes. Les repito, empezamos de a poquito. Tenemos una primera función que es básica, que es básicamente darle forma al tórax. Parte de la forma final del tórax, tanto femenino como masculino, está dado por el músculo pectoral. Tiene una función también que es súper importante, que es la de proteger ante un traumatismo. Ustedes piensen que detrás de la piel, de la glándula mamaria, de los músculos pectorales y de las costillas y músculos intercostales, se encuentran estructuras vitales como son los pulmones y el corazón. Entonces, por supuesto que la evolución humana, ¿no?, en la naturaleza fue poniendo capas de protección por delante de estos órganos vitales que son fundamentales para nuestra vida. Bueno, también vamos a tener funciones de movilidad. Estas funciones de movilidad son tan importantes que creo que no hay manera de remarcarlo más. El brazo básicamente se mueve hacia adelante, hacia los costados, hacia adentro, hacia arriba, hacia atrás. Y esto está hecho por una serie de músculos, no solamente por un solo músculo. ¿Y cuál sería la función del músculo pectoral? Bueno, tiene funciones fundamentales. Por ejemplo, empujar hacia adelante. Cuando empujamos hacia adelante, ese movimiento, o sea, el de llevar hacia adelante los brazos, lo estamos haciendo con el músculo pectoral. El músculo pectoral se conoce como el músculo del abrazo. Esto me hace recordar que muchas pacientes
me cuentan que tienen como, no una dificultad de abrazar a la gente, pero sí como que sienten diferente el abrazo una vez que tienen colocado un implante de mama. En parte puede ser por la modificación anatómica de este músculo. Volviendo a las funciones del músculo pectoral, también tenemos que va a ser la rotación interna, es decir, llevar el brazo hacia adentro. Y también va a suplir, esto es fundamental, va a suplir la función de otros músculos si hay una lesión muscular, por ejemplo, del músculo deltoides o del músculo supraespinoso o infraespinoso, que también son músculos que van a actuar sobre la movilidad del hombro. Por ejemplo, abrocharnos un corpiño. Por ejemplo, llevar el brazo hacia afuera. ¿Por qué es tan importante entonces tratar de preservar la anatomía del músculo pectoral? Porque cuando colocamos un implante por detrás, el músculo comienza a atrofiarse. Sí, el músculo se atrofia. Hay un paper publicado en una revista muy importante de cirugía plástica que midió el volumen del músculo pectoral en mujeres que se implantaron. Midieron el volumen antes y después mediante volumetría, se llama este estudio por resonancia magnética. Lo que encontraron fue que al año de haberse implantado, las mujeres que tenían colocado un implante por detrás del músculo pectoral habían perdido una media del 50% del volumen muscular. O sea, el 50% de su músculo pectoral había desaparecido. ¿Por qué había desaparecido? Por la compresión mecánica del implante, por la distensión muscular que provocó ese implante que se coloca a presión sobre un lugar donde no debería haber nada. Entonces, ese cambio en la armonía natural del tórax provoca la reacción de las fibras musculares con la degeneración y muerte posterior de estas fibras. En este paper mencionan que en algunos casos se pierde hasta el 75% del volumen de este músculo. Nosotros en las cirugías que realizamos cuando explantamos mujeres que tienen implantes colocados por detrás del músculo, vemos que el músculo muchas veces está como resumido a una delgada lámina de fibras musculares bastante pálidas. ¿Y esto qué quiere decir? Que el músculo está atrofiado. A todo esto, el músculo está alto. En vez de terminar debajo en el tórax, termina acá arriba, donde estaba colocado el implante. Por supuesto que, gracias a Dios, el músculo restante comienza a tratar de suplir la función que tenía cuando estaba en su totalidad indemne. Pero muchas veces este intento por suplir la función de la totalidad de un músculo íntegro no es suficiente. Y las pacientes sienten limitación en el movimiento, pérdida de fuerza, ya no pueden hacer actividades deportivas que antes realizaban. Incluso tengo pacientes que son kinesiólogas, o sea que una parte fundamental de su trabajo diario tiene que ver con el músculo pectoral y que no han podido seguir llevando a cabo su trabajo por una limitación del movimiento. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Si vos no estás implantada, me parece, y querés implantarte, bueno, es una decisión súper personal y nadie puede juzgarte. Lo que yo te diría es que tengas como educación sobre la anatomía de tu propio cuerpo.
entonces vas a poder tomar una decisión informada mucho más consciente, porque tal vez vos pensás que te vas a poner un implante por debajo del músculo y va a quedar más lindo porque va a tener la cobertura muscular, sin pensar en las consecuencias que va a tener ese implante por debajo de ese músculo que estaba sano y que tenía funciones importantísimas. Bueno, espero haber sido lo más clara posible en este video. Espero que les haya gustado. Y bueno, les invito a todas a suscribirse a mi canal, a seguirme en la página de Instagram, donde publico información bastante seguido, prácticamente de forma diaria, estamos en contacto. Y bueno, ante cualquier duda, los estoy leyendo en los comentarios, los leo por Instagram y bueno, las espero siempre en consultorio. Un beso enorme.